Siempre en esta época tiene el deseo de hablar temas concernientes a la Navidad, pero teniendo en cuenta que vamos a tener una muy buena comida, vino a mi mente la experiencia de nuestro Señor Jesús en medio de las cenas. ¿Qué sucedía cuando el Señor se encontraba en una cena? Abran sus Biblias si son tan amables en Lucas capítulo 14, versículo 1. Lucas, sabía que Lucas no era judío, ¿no? Y Lucas era médico. Entonces aquí vemos cómo Dios también utilizó a otros y no fue apóstol. 14, versículo 1 dice la palabra así: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Pero quiero que nos demos cuenta en dónde se encontraba el Señor en este día. Estaban que en la casa de un gobernante y iban a cenar. Esa gente que deseaba estaba acechando al Señor. Es decir, no era como una invitación tan amable, tan, digamos, amigable en cierto sentido. Estaban buscando cómo encontrar una excusa para hacerle daño al Señor, para parar, digamos, en gran manera el mensaje que Él estaba dando. Ahora, en esta referencia que nosotros vemos aquí, que es todo el capítulo 14 hasta, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, está dado dentro de esta cena. Yo me voy a enfocar más que todo en los versículos del 15 en adelante, pero es importante que tengamos en cuenta lo que sucede antes que el Señor hable de una cena de tipo espiritual. Él, en ese lugar, dice la palabra en el versículo 2, encontró una persona que tenía un problema de hidroponía. Otros hablan que era hidrópico. Leía y era como una tendencia de un cáncer en piel donde se generaban unas pequeñas burbujas. El Señor le dice entonces a todos los fariseos que estaban a su alrededor, y les preguntaba entonces lo siguiente: ¿es lícito sanar no en un día de reposo? Ellos se quedaron callados porque si decían que sí, entonces estoy de acuerdo con Jesús. Si digo que no, entonces estoy diciéndole de pronto a un amigo que es el que tiene la enfermedad: no me importa que usted sea sano. Entonces ellos ¿qué hicieron? Se fueron por una indecisión. Pero el Señor eso no le detuvo e hizo un milagro, y este hombre entonces se fue sano. Dios entonces llama aquí la atención de que muchas veces nos reunimos a cenar bajo no una disposición correcta, sino bajo unos parámetros legalistas y religiosos, y no vemos a quien está al frente. Es triste saber que el mismo pueblo judío pudo gozar del Mesías, mas la palabra claramente nos dice que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. ¿Y por qué no recibieron? Porque Jesús no es conforme a lo que yo creo que es Dios. Él entonces ahí van teniendo el primer encuentro, y uno invitar a Jesús a la casa. Queridos hermanos, prepárese porque el Señor sacude. Jesús entra a nuestros hogares y Él es Señor, y comienza, hermanos, a mover. Él solamente dice: yo toco la puerta, usted ábrame, y de ahí para adelante yo me encargo. Y aquí comenzó el Señor entonces. Bueno, como que no es tan amigable la cena, pues vamos a darle entonces algunos protagonismos, en el sentido para que entonces no sea tan amigable, podríamos verlo. Luego el Señor comienza a ver a las personas, y comenzaron algunos en el versículo 7 que escogían los primeros lugares, es decir, donde se sentaban, al lado de donde estaba, digamos, el gobernante o la persona más importante. Entonces él veía cómo las personas corrían, todo apunta que era eso, cómo empujaba el uno al otro para ocupar los mejores lugares.
Entonces el Señor les da aquí un comentario diciéndole que el que se enaltece, versículo 11, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y el Señor dijo, vean, cuando se siéntese imprudentemente en la parte de atrás, en la mesa donde los estaban invitando, porque si se sienta adelante, de pronto viene el dueño de la fiesta y le dice, vean, qué pena amigo, pero es que aquí se va a sentar tal persona. Entonces usted allá, no, pero es que ya está ocupado. No, pero, y a lo último se termina ya surgiendo mayor vergüenza. Ahora, el sentido que el Señor nos está dando aquí son aquellas personas que se levantan, es decir, que se elevan por encima de las demás. Personas que se consideran dignas de tener los mejores lugares sin realmente ganárselos. Ahora, en el reino no nos ganamos nada, lo recibimos por gracia, pero muchas veces pensamos, yo soy tan bueno que me he ganado el lugar de privilegio. Recuerde lo que hacían los hijos del trueno. Señor, cuando vengas en tu reino, haznos que nos sentemos al lugar tuyo, cercano. Y el Señor claramente dijo, eso no es dado sino por el Padre. Y muchas veces entonces queremos pasar por encima de la gente. Y el Señor dijo, en una cena se ve. Por él dice, mejor hacia atrás, y el que se humilla va a ser honrado, porque va a decir entonces el dueño de la fiesta, ¿por qué te haces tan atrás? Ven, hazte aquí a mi lado. Y una persona que es humilde, es una persona que allana su corazón, que lo baja, es una persona que no se cree más allá. La Biblia dice, no tengamos cada uno de nosotros una mayor apreciación de la que es. Entonces, queridos hermanos, en ese contexto el Señor vuelve y lanza otra apreciación. Y llega y dice, vean, cuando ustedes invitan a alguien que no pueda devolverles a ustedes la invitación. Porque la fiesta, todo supone, era una fiesta de gente rica, de gente muy pudiente. Y el Señor dijo claramente aquí, cuando hagas banquete, versículo 13, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Y serás ¿qué? Bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces Dios ya estaba abriendo el camino realmente para hablar lo que era una cena dispuesta realmente en Dios. Muchas veces, él decía, las cenas que se hacen o las fiestas que se hacen es con el fin, queridos hermanos, de que las personas sean retribuidas. Pero él dijo, no, en el reino de los cielos es diferente. El reino de los cielos es totalmente diferente. Una cena espiritual en el reino de los cielos no es religiosa, no es de orgullo, porque el orgullo, recuerde, es una de las principales tropiezos que tuvo Satanás, que se quiso hacer igual de alto al sublime, y todo ese orgullo fue derrotado, fue bajado. Dice, fuiste puesto hasta, digamos, lo más bajo. Una cena donde Dios no busca ser retribuido, sino que donde Dios muestra su amor y su generosidad para con todos aquellos que invita. Entonces, teniendo en cuenta, queridos hermanos, ese contexto, el Señor entonces ya introduce la cena espiritual. Versículo 15, la palabra dice así: oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Aquí este hombre comentó una gran realidad. Es una bienaventuranza todo aquel que pueda comer del pan en el reino de los cielos. Esto es tan, digamos, tan firme que cuando usted lee Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, el mismo ángel que estaba hablando con Juan le dijo, escribe esto para que quede testimonio. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero.
y me dijo, escribe estas palabras verdaderas de Dios. Estas son palabras verdaderas de Dios. El que va a disfrutar de la cena del Señor, de las bodas del Cordero de Dios. El que va a disfrutar en la relación que va a existir entre Dios y la iglesia. Ahora, aquí el Señor estaba introduciendo en gran sentido esa invitación que va a comentarnos, que el mismo Juan luego la puede, digamos, apreciar en Apocalipsis. Entonces el Señor le responde a esta persona, no tanto decirle, oh sí, es bienaventurado, es un hombre dichoso el que vaya a estar en la cena del Cordero, sino que el Señor lo que más le interesa en este momento es hablar de dos cosas: los convidados y las excusas. Dos cosas que Él tocó fuertemente en este, digamos, diálogo en medio de la cena. Entonces dice la palabra en el versículo 16, nuestro Señor dice, un hombre hizo una gran cena. ¿Una qué? Gran cena. No estaba haciendo, hermanos, compartir un pequeño alimento, sino hizo una gran cena. Y convidó a muchos. Entonces la cantidad era grande, ¿cierto? Pero no era todos. ¿Convidó a qué? A muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una, ¿cuáles? Todos de los muchos. ¿Listo? Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. Dejémoslo hasta ahí. El Señor nos muestra aquí la figura de la diferencia que existe entre aquellas personas que son convidadas y realmente aquellas que asisten a las bodas. Aquellos que Dios ha tenido el corazón amplio para ser llamados, y aquí está hablando sobre el pueblo judío. Ellos fueron escogidos desde muchos años antes, siglos antes, como el pueblo llamado a tener una relación con Dios y mostrar esa relación a las demás naciones. Pero ellos se rehusaron a seguir caminando con el Señor. Dios los invitó de una manera preciosa. Vean, la palabra convidados en griego significa una invitación en voz alta de algo moralmente bueno y algo hermoso. Eso es ser convidado, ese es el griego. No lo estoy convidando a algo malo, no, lo estoy convidando a algo hermoso y bello. Algo que fue proclamado en alto. ¿Para qué? Para que nadie se pierda de esa invitación. Entonces, cuando se hacía una gran cena como esto, que la figura es como una gran boda realmente, era una boda, la boda se realizaba en horas de la noche. Y no se hacía, oiga, lo invito a una boda hoy. No, sino que se enviaba la invitación con antelación para que la persona entonces se preparase para ir a la boda. Por lo cual, si usted ya lo sabe de antemano, no puede haber excusas. No pueden existir excusas ante esa invitación. 3 excusas podemos ver nosotros en esa palabra. La palabra excusa significa en griego evadir, desechar, rehusar, declinar. Es decir, la gente evade la invitación que Cristo le hace. Saca el cuerpo y se inventa todo lo que está a su mano. Uno dijo,
he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Entonces la pregunta es, ¿cómo compró algo sin verlo? ¿Cierto? Y más una hacienda. Bueno, pero segundo, si la fiesta es de noche, ¿quién va a ir a ver una hacienda en esa época de noche? Muchos no asisten al llamamiento que Dios le hace porque las posesiones se lo impiden. Es decir, aman las posesiones más que a Cristo mismo. No puedo reunirme en la casa del Señor porque si no hago esto o no cuido esto o si no viajo a esto y excusas para tener un compromiso realmente profundo con Dios. El otro saca otra excusa y dice, he comprado 5 yuntas, es decir, 10 bueyes para arar y necesito ir a probarlos. Qué pena con usted. Vuelvo y le digo, era de noche. ¿Usted de noche va a poner a unos bueyes a arar? No. Para muchos son los negocios, hermanos. Los enredos de la vida. Es que si no trabajo, ¿cómo sustento la casa? Es verdad, usted tiene que trabajar para ser de bendición en su casa. Pero no es excusa, querido hermano, para que usted no busque a Dios. Es que un domingo es muy difícil porque el domingo es cuando comparto con mi familia. Para muchos hacen eso. Hermanos, pero si tú amas a tu familia, lo mejor es darle la salvación, darle a Cristo. Para mí, queridos hermanos, es más importante que un padre se asegure que mi hijo tiene la bendición de Dios que más que bienes. Porque si tiene la bendición de Dios, todas las cosas son por añadidura. Y muchos se enredan en aquí, corriendo para aquí, para allá. En las riquezas, hermano. Te no estoy diciendo que esté mal, que usted progrese. No, Dios le bendiga. Y sea usted, hermano, muy próspero, amén, y bendiga cada vez más entonces la obra de Dios. Pero de aquí nada nos vamos a llevar. Debemos tener prioridad con respecto a quién nosotros estamos amando o compartiendo en la vida. Y tercero, es que acabo de casarme. Mire la posición de este. Por lo tanto, no puedo ir. Estoy en luna de miel, podríamos ponerle, pero acá no dice tanto, porque existía la ley que cuando un hombre se casaba, tenía un año donde no podía ir a la guerra ni enredarse en cosas, digamos, complejas, para que él pudiese compartir ese año con su esposa. Todo un año. Pero ojo, una cosa es la guerra y una cosa es ir a unas bodas. Eso es una cosa totalmente diferente. Entonces, este hombre, de todos los tres, el que más saca el cuerpo, queridos hermanos, para asistir a la invitación de la gran boda, de la gran cena. Él pudo haber llevado a su esposa. Muchos, las personas o agradar al otro le impide acercarse a Cristo. Queridos hermanos, uno se preguntaría, estos hombres, ¿por qué hicieron esto? Estos hombres, ¿por qué despreciaron la invitación? Esto trae ira delante del Señor. Ahorita voy a responderle la pregunta que le acabo de hacer. Quiero variar un poquito. En el versículo 21, el siervo viene y le cuenta al Señor las excusas.
La palabra dice que entonces se enoja el padre de familia y dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Quién representaban estos? Aquellos que para los fariseos eran alguien que inmundos, alguien que no tenían el favor de Dios. Entonces, ¿qué dijo él? Tráigame a esos. Tráigame a esos. Tráigame. Y entonces el Señor, viene el siervo y le dice: Señor, hay todavía lugar. Entonces el Señor, que dijo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ahorita fuerza a los hermanos no es que tiene que reconocer del evangelio y ponerle la cabeza allá abajo. O como Aquino, de una forma errada también vio de pronto la Iglesia Católica, que a través de ese versículo fue que se colocó todo lo de la Inquisición. No, aquí es ser perseverante en la gracia para que pueda entrar a ir a la cena, ir al evangelio. Entonces, querido hermano, es necesario que tú y yo veamos lo que eso nos abrió a la puerta. Porque el mismo versículo 24 dijo: porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Y aquí es donde viene el quiebre con Israel. La iglesia entra, Israel no va a entrar por este medio. Por eso, muchos de los eruditos, cuando leen Apocalipsis, la gran tribulación, dice: es para el pueblo judío, porque la iglesia será arrebatada con Cristo. Nos preguntamos: ¿por qué un corazón se vuelve tan duro para no conocer el evangelio? Proverbios capítulo 9 nos muestra lo siguiente. Permíteme, por favor, lo voy a leer, son más o menos unos buenos versículos. Es del 1 al 6. Y dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, es decir, 7 es perfección, ¿no? Mató a sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Aquí está hablando de la preparación de una cena. Envió a sus criados sobre lo más alto de la ciudad y clamó. Está haciendo la invitación. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Andad por el camino de la inteligencia. Aquí está la invitación. Este es un proverbio de Salomón. El pueblo tuvo mucho tiempo para meditar de que la palabra hablaba también de una cena, de una invitación. Ahora hay un versículo que para usted y para mí ha sido clave durante muchos años en la vida, en el evangelio. Y es el versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y usted siempre lo ha escuchado y siempre le hemos dicho: el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Claramente, ¿el conocimiento de quién? Del Santo. Ahora, si nosotros hacemos una lectura de contexto de todo el proverbio, nos damos cuenta que las personas realmente no aceptan la invitación de Dios porque no existe un temor del Señor. No hay un temor de Dios. No hay temor ni inteligencia. No conocen al Santísimo. No honran su presencia. No ven que es grande la misericordia que Dios ha tenido de enviar a su Hijo por nuestros pecados. Qué hombre tan inocente el que fue puesto
en una cruz que asumió toda la maldad del hombre, lo que el hombre era capaz de hacer. Cristo lo asumió allí. Y por su sangre hemos sido lavados, limpiados, perdonados de nuestros propios pecados. Pero es simplemente algo que está posible en la mente, pero poco en el corazón, donde debe darse con un entendimiento a nivel espiritual. También ellos no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo porque no conocían realmente la palabra de Dios. No conocían el mensaje de Dios. No conocieron nunca al Padre. Jesús claramente dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Ellos nunca conocieron al Padre. Se sumergieron en las leyes y querían obtener la justicia a través de sus actos y a través de sus propias leyes. También ellos no tuvieron amor por Dios. Alguien que rechaza a Cristo es porque no le ama. El mismo Juan dijo lo siguiente: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes no desean venir a mí. Y él le dijo antes: escudriñen las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tiene la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Ellos realmente no amaron. Jesús dijo claramente: yo gloria de hombres no busco, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis el amor de Dios para decir: Señor, gracias por haberme regalado una invitación, Señor, a la, Señor, salvación. Yo no lo merezco. Yo fui uno de los que estaba por allí. Pero cuando hay orgullo queremos sentarnos en el primer lugar. No, es que yo merezco la salvación. ¿Y qué hizo el Señor? Invitó a aquellos que no la merecían según el rito fariseico. Dijo: fue por gracia, y llenen mi casa y vayan por los vallados, es decir, aún por esos viajeros que no tienen dónde posarse, tráigamelos y que mi casa esté llena. Pero sí una cosa digo, que ninguno de ellos, de los convidados, va a estar en la cena. ¿Por qué se rechaza también a nuestro Señor? Porque muchas veces queremos hacer las cosas a mi manera, como yo lo deseo, como yo lo creo, como yo lo pienso, como yo lo imagino, como yo lo estipulo. En Isaías 30:15, cuando Dios le habla a ellos de lo vano que es confiar en Egipto, el Señor dice lo siguiente: porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Sino que me voy para allá, me voy para acá, me voy para este lado, lo hago a mi manera, yo busco al brujo, busco tal cosa, y quiere que Dios le bendiga. No lo hacemos a la manera de Dios, hermano, sino a mi propia manera, a mi propio modelo, a mi propio gusto. Es a la manera de Dios. Es a la manera de Dios. Y eso es una lucha grande porque nuestro corazón quiere otras cosas, hermanos, y hay que aprender a someternos a la autoridad de Dios. Es que yo quiero que Dios me bendiga, por eso voy a hacer un pacto y voy a dar tanto dinero. Eso no es así. O sea, Dios no negocia. Es que yo quiero ser próspero y voy a hacer tal cosa. No. Arrepiéntase, hermano, y verá cómo Dios le bendice. Pero no, es más fácil muchas veces hacerlo a mi manera y no a la manera de Dios. Y también, hermanos, porque hay mucha insensibilidad a una salvación tan grande.
El escritor de Hebreos, que no está tan esclarecido quién fue el autor, muchos hablan que fue el mismo Pablo. Pero en el escritor de Hebreos hay una cita que nos dice lo siguiente: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos. Eso es Hebreos 12, 20, 25. ¿Y de quién está hablando él? De Jesucristo, nuestro mejor mediador. Queridos hermanos, es triste saber que Cristo ha tenido hacia nosotros la misma invitación. Es más, cuando usted lee capítulo 14, devuélvase unos versículos atrás, en el 34, es decir, 2 no más, del capítulo 13 de Lucas, vas a leer que Jesús dijo lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué? Y no quisiste. Y no quisiste. Lo más triste de todo esto, queridos hermanos, es que usted le puede hablar el evangelio a muchas personas. Usted le puede predicar a muchos, pero la incredulidad que hay en sus corazones se cierra de tal manera que no escuchan la palabra de Dios ni el mensaje de salvación. Es triste ver, hermanos, cómo el mismo Pablo en la iglesia de Antioquía, la gente dice que casi toda la ciudad se reunió a predicar, a escuchar la predicación, y los mismos fariseos se opusieron. A lo cual Pablo le dijo: ya no nos vamos de ustedes, porque Dios nos mandó a llamar, a hablarle a los gentiles. Y los gentiles se pusieron felices. Y fueron muchos los que creyeron. Y creyeron aquellos que fueron escogidos para salvación. Es decir, que Dios puso su mano, dijo: vean, yo no quiero que usted se pierda. Le voy a ayudar, voy a poner mi espíritu en ti, te voy a ayudar a que nazcas de nuevo para que tengas fe y puedas venir tras de mí. Hoy la iglesia está más llena. Hermanos, y hay días que realmente es más escasa la población. Si fuéramos nosotros sabios en reconocer que somos salvos no por lo que hemos hecho, porque un árbol malo, ¿cómo puede dar frutos buenos? Nosotros no somos buenos si Dios no está en nuestras vidas. Por lo mejor que usted se crea: ay, es que yo di comida a X o Y persona. Sí, has cumplido 3 de los pasos. Uno, que lo has hecho cumpliendo la ley: amarás a tu prójimo. Está bien, pero los otros 2 pasos, ¿lo has hecho en la fe y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo? Entonces nuestras obras son relativamente buenas y ante Dios no son justas. Tú y yo, hermanos, debemos ser agradecidos, porque el que es pobre realmente en su necesidad espiritual, de ellos es el reino de los cielos. Es de ellos los que dicen: Señor, yo ¿cómo iba a merecer esto? La sangre del cordero valió mi vida un precio tan supremamente alto. Y he aquí, Señor, tú me has convidado a unas bodas, tú me has llamado a ser salvos.
pero lo tomamos, hermano, a la ligera, jugamos con la invitación de Dios. Hermanos, nosotros nos perdemos muchas veces entrar al reino de los cielos porque no nos hacemos como niños. Es decir, no nacemos de nuevo, y el que no nazca de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. No entramos al reino de los cielos, hermanos, porque pensamos, como lo hizo el otro, a mi manera lo hago. La Biblia claramente dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, expresa lo siguiente. ¿No sabéis que en los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Pensamos que podemos decir, yo disfruto Dios, Dios me ha salvado y sigo con mi vida antigua. No nos engañemos. Es más, el mismo Pablo dice, así eran algunos, mas habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ha habido qué? Una diferencia. ¿Por qué nos hereda, hermanos, el reino de los cielos? Porque pensamos que en la carne lo podemos lograr. Haz que yo pacto por la salvación de mi hijo. Hermano, no se deje robar. Pablo le dijo a la misma Corintios, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. No es en la carne, es en el Espíritu. Sin santidad nadie verá a Dios. Pero este es el sello, hermano. Si tú rechazas a Cristo, Cristo te va a rechazar. Tenemos delante de nosotros, queridos hermanos, una gran invitación. La mejor invitación que pudiésemos tener en toda nuestra existencia. Más sublime que la invitación del mejor rey sobre la tierra. Si usted está preocupado que en esta Navidad no me van a invitar aquí allá, hermano, Cristo te ha invitado. Cristo te ha invitado a que pertenezcas al reino de los cielos. Cristo te ha llamado, Cristo mismo te escogió, porque nadie puede venir al Hijo si el Padre no le envía. El mismo Padre, vean, el corazón del Padre estuvo allí. Mándame a Olma. Quiero a Olma. ¿Y qué hizo el Señor? Tomó a Olma y se la presentó a Cristo. Nadie puede venir a mí si el Padre no le enviare. Cristo la toma. El Padre le encarga a Cristo. Yo quiero que ella sea salva. Sálvala. Cristo hace la obra. Y luego Cristo dice, Espíritu Santo, comenzamos una obra, hay que perfeccionarla. Sigue trabajando en ella. Santificación nace de nuevo. ¿Cómo vamos a despreciar una invitación tan grande, tan majestuosa? Hermanos, nosotros estamos en la fiesta, como decimos los colombianos, no sé cómo se escuchará en español, pues para los españoles, ¿no? En español hablo, ¿no? O a los que están de Venezuela. Pero cuando dice, fue mucho,
chiripazo, como dice uno ahí, de pura fortuna, ¿cierto? Que salió de carabomba, bueno, no sé cómo se llama, carambola. Tengo que hacer un diccionario de... Esa palabra me persigue mucho. Hermanos, es la fortuna de nuestro Señor. Hemos sido afortunados, por eso podemos tomar la pregunta de este hombre: bienaventurado el que coma pan en el reino de los cielos. Usted se puede, yo a veces me he gastado unos minutos pensando en ellos y ya culmino, hermano. Pero yo veo que allí no habrá lágrimas ni lloro. Que el sol no necesitaremos, porque el mismo resplandor de Dios, su gloria misma, iluminará donde estemos. Veremos la adoración celestial más sorprendente. Millones de gentes adorando a Dios. Especial. La cena para Dios es tan importante, dice, que no tomaré esta copa hasta que no la vea de nueva con ustedes. Te pregunto, ¿será que Dios no te anhela, hermanos? ¿Será que el Señor no te ama? ¿Será que el Señor no ha entregado todo lo suficiente por ti? ¿Será que vale la pena seguir siendo hombres y mujeres llenos de excusas? Pero porque, no, es que tal, pero es que 30 días, hermanos, tiene el mes. Mínimo, hermano, saca 4 días, 4 medios días para el Señor. Al menos 4 días, al menos. El Señor dice: no, estás tan ocupado, coja los otros 26. Quédate con 4. Para que ese día me honres, y para que ese día me honres todo el tiempo hasta que se finalice la noche, con tus hijos, con tu familia, con tu iglesia, contigo mismo. Ven y adora. No saquemos tanta excusa, hermano, porque delante de Él, ¿qué vamos a hacer? No, Señor, es que me compré 5 bueyes. No, es que me tengo que ir a comprar unos zapatos. ¿Y por qué no puedo otro día? ¿Y por qué al mediodía? A ver si encuentro un almacén un domingo al mediodía. No, hermanos. Esto es de disfrutarlo a Él. No es una carga, es gozarse. Vivenciar bajo la sombra del Altísimo. Amén. Vamos entonces a adorar. Prepare su corazón, hermanos, para orar a Dios. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero
Señor, permita que nuestro corazón realmente sea agradecido ante ti por habernos regalado una salvación tan inmensamente grande. Padre, por saber que fuimos invitados, Señor, sin tener genealogía alguna, Señor, sino que fuimos hechos hijos de Dios por tu plena voluntad, Señor. Fuimos hechos, Señor, tuyos por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Tu palabra dice claramente, Señor, que no somos hijos, Señor, porque seamos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino tú mismo, Señor, nos has llamado. Saber, Padre, que tendremos un lugar en la mesa que podemos compartir contigo, Señor. Que la invitación más importante sobre mi vida ha sido dada, Señor. Oh Señor, permíteme a valorar eso, a valorarte a ti, lo que has hecho con el Señor Jesucristo al verlo puesto, Señor, para que fuera el sacrificio perfecto por mis pecados, para quitar toda deuda, para vestirme de Cristo, para poder estar, Señor, delante de ti, por Él, Padre, por la obra de Jesús, por mi Salvador, por mi Dios, por mi Rey. Gracias, Padre, porque vamos a estar en las bodas del Cordero, donde, Señor, se va a hacer el más hermoso de todos los pactos, Señor, donde se casará, Señor, el Cordero con la iglesia. Con la iglesia, Padre precioso, una figura de matrimonio, Dios, una figura que tú nos muestras, Señor, que es la unidad más fuerte que puede existir para toda la eternidad, Señor. Y tú nos has invitado a ello, a que podamos, Señor, habitar y vivir contigo con la eternidad, Señor. No, Padre, en la libertad, sino en el gozo del hijo de un hijo, Señor, por el Hijo de Dios, en la libertad, Señor, de que nuestros pecados, Señor, ya no serán impedimento alguno, porque seremos transformados y podremos, Señor, gozarnos delante de ti, Padre. Gracias, Señor Todopoderoso, porque, Señor, no me costó absolutamente nada, solamente obediencia, solamente valorar, Señor, lo que tú me has dado, Señor, a Cristo y el Evangelio que me invita a participar contigo. Oh Señor, lléname de ti. Haz de mí un hombre y una mujer preparado para que cuando tú vengas, Señor, seamos arrebatados. Porque queremos estar contigo, queremos vivir contigo, queremos habitar contigo, Señor. Y queremos, Señor, resucitar, Padre, en ti, Dios Todopoderoso. Oh Dios, eres tú, Señor, nuestro gran anhelo. Eres tú, Señor, nuestra gran victoria. Y quita, Señor, tantas excusas que muchas veces tenemos en nuestras propias vidas para no tener tiempo con el gran Hacedor, con el gran Yo Soy, con el gran Dios soberano y majestuoso. Padre, gracias. Gracias porque esto surgió del padre de familia, como dice la parábola. Porque Él quiere que estemos en la boda de su Hijo, donde vamos a estar, Señor, con tu iglesia en los cientos. El ángel dijo: bienaventurado, bienaventurado los que estén en las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios.
Oh Padre, Dios Santo, que no seamos necios ni duros de corazón para no disfrutar, Señor, de una salvación tan hermosa. Anhelamos, Señor, poder estar como iglesia en el cielo, Padre, contigo, adorándote, mirándonos el uno al otro y abrazándonos, gozándonos en nuestro Hacedor, en nuestro Padre, en nuestro Salvador, agradeciendo la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Oh Padre precioso, ayúdanos a compartir, ser parte de aquellos que, Señor, siguen convidando a las bodas del Cordero. Ir a todo el mundo a ser discípulos, a predicar de Cristo, a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sean los mejores discípulos para Cristo. Ayúdanos, Padre, a valorar tu obra en Cristo Jesús. Amén. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme Más de ti, Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti. como un perfume a tus pies. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hoy vamos a tener un pequeño símbolo de lo que va a ser una gran cena. Padre, que cada familia pueda, Señor, agradecerte por todo lo que has hecho. Que veamos, Señor, esta cena como un compartir entre hermanos del privilegio de la salvación. Padre, que, Señor, tú bendiga los alimentos. Gracias por cada persona que generosamente ha contribuido. Que hoy podamos disfrutar en hermandad. Sí, ¿verdad? Abraza al que está al lado. Ven, Kate, dígale, hermano, hemos sido invitados a una cena. A la cena también de las bodas del Cordero. Que el Señor bendiga cada vida, que disfrutemos de este tiempo, que nos gocemos en aquel que nos ha llamado. Hoy, para todos los que han venido, Dios les bendiga, bienvenidos. Que podamos entre todos, como una familia, compartir. En el nombre de Jesús, amén y amén.